A continuación, quiero presentarles a Yago de la Cierva. Él es abogado y consultor español, fundador de la agencia internacional de noticias Rome Reports. Es también profesor de comunicación corporativa en el IS Business School de España y en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Hoy nos contará cómo cubrir y enfocar la cobertura de una visita papal a través de su propia experiencia. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo en Chile. Yo había pensado en enfocar esta intervención desde el punto de vista de ustedes. Es decir, yo he participado en unos 15 viajes del Papa en distinta calidad, como director de un viaje, como director de comunicación de otro, como director encargado de los medios internacionales de 2+, como observador, como corresponsal. Y entonces lo que me gustaría es, en primer lugar, decir que no había visto nunca un viaje del Papa mejor organizado. Lo digo con tranquilidad y las cosas están magníficamente previstas. En segundo lugar, mi dedicación a la comunicación de la Iglesia es un hobby. Yo me dedico fundamentalmente a la gestión de crisis de empresas y en la enseñanza. Y lo único que pasa es que cuando participé en una visita papal me entró un virus y entonces ese virus hace que cuando tengo vacaciones pues me apunto al siguiente viaje. Y de hecho estoy intentando ayudar a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero del 2019. Yo espero que haya muchos chilenos por allá. Entonces, había planteado esta intervención como la parte de atrás de la organización y comparar lo que está pasando acá y lo que va a pasar con lo que ha pasado en otros sitios y, digamos, ver cuáles son los desafíos que tienen los organizadores locales, Javier Peralta y todo su equipo, a la hora de organizar un viaje que no es nada fácil. Así es como ustedes se sentían cuando anunciaron la visita. Ustedes están arriba, ven las cosas con mucha perspectiva, todo está controlado y aunque hay cosas que hay que arreglar, hay tiempo. Pero luego se acerca la fecha y entonces se encuentran en esta situación. ¿Cómo es posible que haya llegado la cabra allí? Pero ha llegado. Quedan 2 meses, es más o menos esta situación, y Javier y todo su equipo está así. Pero no acaba aquí. Queda una semana. No se sabe cómo la cabra ha llegado ahí, pero no tiene salida. Y efectivamente no tiene salida. Las demás cabras están viendo a ver qué pasa. Ninguna cabra ayuda a nuestra protagonista. Todas miran a ver cómo sale de esa, incluido el Vaticano. ¿Y cómo se resuelve esto? Se resuelve con ayuda de lo alto. Es el único modo de recuperar y de rescatar a la cabra. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver, esta es la situación de los organizadores. Y entonces, ¿cómo planteo yo una visita papal? Yo soy un fanático de Tintín y la visita del Papa es como que llega a una ciudad el príncipe heredero Sildavia. Nadie tiene ni idea dónde está Sildavia. Nadie tiene idea del régimen jurídico, político, económico. Entonces, me dirán, bueno, sí que conocemos al Papa Francisco, sí que conocemos a la Iglesia Católica. Mi desafío a los informadores es, piensen que no le conocen. Evidentemente este es el 5º encuentro, preparatorio. Mi universidad organizó
un encuentro preparatorio en Filadelfia con ocasión de la visita del Papa en el 2015. Y fue digamos, los encuentros preparatorios no eran normales y organizamos ese y la Santa Sede se quedó muy contenta y nos dijeron nunca se había preparado un encuentro tan bien y ustedes ya llevan 5, o sea, ustedes están preparados y conocen mucho el Papa y conocen mucho la Iglesia Católica. De todas maneras, es muy bueno plantearnos esto diciendo, no les conozco. Entonces, piensen que es un desconocido. En el fondo les estoy pidiendo es que aunque sea tan familiar, hagan el esfuerzo de decir, no estoy seguro de lo que quiere decir. No solamente porque es argentino y a veces no se le entiende a los argentinos, sino porque a veces damos por supuestas muchas cosas que no tenemos certeza. La Iglesia es... yo cuando era periodista, dejé de ser periodista en el 2008, cuando era periodista hacía documentales sobre la situación de la Iglesia Católica en sitios difíciles. Y en uno de los viajes fui a Yemen, ¿no? Yemen está en la esquina inferior del oeste de la península arábiga y es el país, ahora mismo está azotado por una epidemia de cólera. Es un país en guerra descontrolado, digamos, dominan el país una serie de jefes de tribus, ¿no? Las autoridades públicas controlan solamente 2 ciudades, Saná y Adén. Y es el sitio donde hay más islamistas extremos. Es decir, la mayoría de los presos en Guantánamo eran de Yemen, no eran de Arabia, no eran de ningún otro país. Pues allí hay una comunidad cristiana pujante y sufriente. Pujante en el sentido de que, por ejemplo, en Saná, en la capital, no tienen derecho a tener iglesia, tienen alquilada una casa, han habilitado como iglesia los sótanos, han cubierto los sótanos de una capa para evitar que se oigan ruidos fuera, y allí los cristianos viven. Hace algo más de un año mataron a 3 hermanas de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa. Es decir, es una situación muy dura. Y el jefe de esa institución viene acá. Y además, digamos, muchas veces hablamos de la Iglesia y cuando los católicos queremos presentar a los que no lo son qué hace la Iglesia, siempre pensamos en que es muy importante destacar la labor asistencial, integradora de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo la Iglesia insiste, no somos una ONG, no somos una institución simplemente previdencial. Y es un país, el Vaticano es un país, pero no es un país, y cada vez menos. En ese sentido, cuando se habla de visita de Estado, es una cosa que encaja mal y además a este Papa que no le gusta nada lo protocolario, pues no viene un jefe de Estado y creo que es un error pensar que viene un jefe de Estado, ¿no? Es jefe y no es jefe. Esto es importante para entender el poder que tiene el Papa. Es decir, el Papa manda muy poco en la Iglesia Católica. Es decir, a veces confundimos, aplicamos a la Iglesia Católica la estructura de una corporación, ¿no? Y pensamos que el CEO de una multinacional es como el Papa en la Iglesia y que el presidente puede decir lo que quiera. No. Quien manda en la Iglesia Católica son los obispos. Los obispos tienen mando casi total y exclusivo en sus diócesis. Y no solamente mandan mucho, sino que además son muy celosos de su poder. Y por lo tanto, el poder del Papa es de liderazgo inspirador. El Papa no manda directamente, teológicamente sí, pero en la realidad son los obispos los que mandan.
obispos que son muy celosos de su independencia, son muy celosos de su autonomía. Por lo tanto, viene un jefe que es muy poco jefe, que tiene que convencer, pero no a los fieles, a los obispos. Si un obispo no obedece al Papa, muy raramente es quitado. Es decir, es una figura bastante extraña. Bien, pues esa es la persona que va a venir. Y entonces, ¿por qué las visitas necesitan preparación? Y sobre todo nosotros, los informadores, ¿no? Tenemos, decía antes, que desaprender. Intentar mirar al Papa con ojos nuevos y decir, bueno, vamos a ver, ¿quién viene? Voy a quitar lo que creo que sé y entrar directamente a la persona. Y uno de los motivos que me parece que es que los informadores a veces nos... yo entiendo, y yo lo he hecho, o sea que... Pero que es, a veces intentamos presentar al Papa en contraste con los anteriores papas. Digo, este Papa es distinto de Benedicto y este Papa es distinto de Juan Pablo. Y no estoy yo muy convencido. Cuando uno estudia las decisiones, por ejemplo, de la reforma, luego hablaremos de eso, de la reforma de la Iglesia para atender mejor a las víctimas de abusos sexuales, sobre todo de menores, el 90% de la reforma la ha hecho Benedicto. Y Francisco lo único que ha hecho es casi poner la guinda encima de la tarta. O sea, ha hecho, evidentemente están totalmente de acuerdo, pero la gran reforma es de Benedicto. La gran reforma económica de la Santa Sede es de Benedicto. Es decir, hay muchas, son como continuidad. Se podría decir que el Papa Benedicto es como el complemento perfecto del papado de Juan Pablo. Benedicto no se entiende sin Juan Pablo y Juan Pablo, digamos, llega a su perfección con Benedicto y Francisco no se entendería sin Benedicto. O sea, hay una continuidad que es increíblemente fuerte. Por lo tanto, es muy bueno distinguir las diferencias de carácter, de cómo toman las decisiones. Benedicto no tomaba decisiones muchas veces de tipo organizativo y Francisco sí. Pero aparte de esas pequeñas decisiones, o sea, esos cambios que se refieren casi directamente a la persona, yo tratando a Benedicto, una de las cosas que más me llamaba la atención era estar dispuesto absolutamente a todo. Me acuerdo en Madrid, en una ocasión, que nada más llegar a Madrid tenía que cruzar la puerta de Alcalá, que es como la puerta de entrada a Madrid. Antes se encontraba con el alcalde, le daba las llaves de la ciudad y luego teníamos un joven por cada uno de los países representados. Había 195 países representados y había 195 jóvenes. Y pensamos, no podemos cansar al Papa, que salude solo a 5 representando a los 5 continentes. Y en ese momento pues dije, bueno, necesitamos poner al Papa a alguien que le diga lo que tiene que hacer, que salude a los 5 primeros, que a los otros les diga hola y se meta por la puerta. Y el organizador del viaje, y esto es una cosa que le puede pasar a Javier, el jefe de ese acto, yo le dije, pon al lado del Papa a alguien que le diga exactamente lo que tiene que hacer, un maestro de ceremonias. Y ese encargado del viaje me dijo, ya sé quién vamos a poner. Vamos a poner a Fernando. Y yo dije, Fernando no. Fernando se va a quedar pasmado delante del Papa. Va a saludar al Papa, se va a quedar con los ojos como platos y se va a quedar mudo y no va a hacer nada. Y el jefe del acto me dijo, no, tiene que ser Fernando porque ha trabajado mucho y hay que premiarle. Y dice, yo no quiero premiar a nadie, yo quiero que el Papa haga lo que tiene que hacer. Fernando. Vas a encontrar de estos. Fernando. Y yo me equivoqué y me rendí. Y dije, ok, bueno, Fernando. Llegó, el Papa recibió las llaves.
Leo Fernando saludó al Papa y se quedó pasmarote. Entonces el Papa estaba ahí, saludó a los 5 de los continentes, miró, nadie le dijo nada y saludó a los 195. Empezamos la Jornada Mundial de la Juventud 25 minutos tarde, o sea, en el primer acto ya mal. Entonces, no sé a qué viene esto. Sí, de Benedicto, todo lo que le decías lo hacía. Ahora suba, ahora baje, ahora saluda a estos señores. Y decía, ¿y quiénes son? Este es el alcalde de no sé dónde, pero nos ha ayudado mucho. Ah, muy bien. Saludaba. O sea, todo así. Francisco hace exactamente lo mismo. Es decir, son personas totalmente distintas. Un profesor alemán y un párroco argentino. Pero la conexión, y creo que como informadores haremos un flaco favor a nuestros lectores, a nuestros espectadores, si destacamos tanto las diferencias que al final no se ve lo que les acomuna, ¿no? ¿Y por qué digo que hay que prepararse? Y aquí voy a intentar decir una cosa que puede llamar la atención, que es, lo importante de una visita papal no es el Papa. Evidentemente, sin el Papa no hay una visita papal, ¿no? Pero desde el punto de vista informativo, lo importante es la conexión que hay entre el Papa que viene a ver a los chilenos y los chilenos que van a acudir a los actos con el Papa. Es decir, el Papa no viene a ver los monumentos, no viene a ver las obras sociales de la Iglesia, esta universidad, no, viene a hablar con gente concreta, con nombres y apellidos. Y esto para nosotros, los informadores, es muy importante porque no se puede reportar sobre una conversación si no se habla de los dos que van a hablar, los dos que van a conversar. Y por lo tanto necesita preparación, porque sin preparación es muy difícil que conozcamos a las personas que vienen. ¿Por qué vienen? ¿Qué les hace venir de sitios muy lejanos para estar aquí unas horas con un señor que le van a ver a 200 metros, que no le van a poder decir nada y sin embargo quieren estar aquí? O que van a estar horas en el itinerario por donde pasa el papamóvil y le van a ver décimas de segundo. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Qué esperan de él? ¿Qué ven en él que no ven en cualquier otro ser humano? A mí me parece muy importante esto, entender el contexto, porque las visitas son transformadoras, pero ahora luego entraremos. Y entonces el desafío de los informadores, el desafío de la comisión encargada es, por un lado, ante ustedes, informar, no evangelizar. Ellos no tienen mucho interés en usarles a ustedes para transmitir el Evangelio. Quieren informar, es decir, quieren poner ante sus ojos la persona y el mensaje, porque ustedes son un canal indispensable para que los chilenos conozcan al Papa, conozcan a qué ha venido, qué ha dicho y ya está. Pero el desafío es pararse justo ante la responsabilidad que tienen ustedes, que es intransferible, ¿no? Y hacer la organización transparente. ¿Qué quiere decir? Que las visitas papales ya no son como hace quizá 15 años, en que los preparativos eran opacos. Ahora mismo cualquier visita papal tiene que ser transparente, es decir, cualquier cosa que hacen los organizadores tiene que estar abierta, porque en el fondo quien está preparando la visita es el pueblo chileno. Esto es un evento país, esto es un evento que afecta a todos los ciudadanos y precisamente por eso, y porque tiene la colaboración del Estado,
todo lo que tiene que ver con las autoridades públicas tiene que ser transparente ante los ciudadanos, ante los que tienen que dar cuentas. Por lo tanto, el desafío de los organizadores, ahora veremos, este es el primer desafío de los organizadores, aparte de la cabra, es el cómo hacer todo transparente. Bien, entonces, ¿cuáles son las batallas de la Iglesia? ¿En dónde estamos metidos? En primer lugar, digamos, la emergencia humanitaria del flujo de poblaciones. Digamos, vamos a ver la visita del Papa en el contexto en el que se ve desde Roma. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de la Santa Sede en temas sociales y políticos? El flujo de poblaciones. Intentan cruzar el mar Mediterráneo desde África hasta Europa unas 3.000 personas al día. Eso es un flujo de poblaciones. Se parece mucho a la llegada de las tribus germánicas. O sea, es casi la misma velocidad. Y sabemos qué pasó cuando llegaron las tribus germánicas. El Imperio Romano desapareció. Entonces, ante esto, estamos ante una emergencia también hacia Estados Unidos. Todos los movimientos migratorios también en Asia. Entonces, esto a la Santa Sede le preocupa muchísimo y al Papa también, porque afecta directísimamente, en primer lugar, a sus condiciones de vida y, en segundo lugar, a sus religiones. Es decir, cómo la Iglesia, y no solamente la Iglesia católica, sino otras muchas confesiones religiosas, están viendo cómo acompañar religiosamente a estas personas. Esto, y además es más, bueno, veremos luego en Estados Unidos. En segundo es el cambio de estructura global. ¿Qué pasa? Aquí el cambio económico, hay muy buenas noticias. Es decir, el Plan 2020 de Naciones Unidas está consiguiendo que se haya reducido la pobreza en el mundo a la mitad en solo 10 años. Es decir, hay muy buenas noticias. Y al mismo tiempo, todavía esos 800 millones de personas bajo el umbral de pobreza, digamos, podemos estar contentos que son la mitad que hace 10 años, pero no podemos estar contentos porque todavía es mucha gente. Y eso al Papa y a la Santa Sede le preocupa muchísimo, porque la separación entre ricos y pobres aumenta. En tercer lugar, la emergencia familiar. Yo no conozco la situación de la familia en Chile, pero en Estados Unidos ya tenemos un 55% de niños que nacen fuera de la familia y en España, antes país católico, estamos en el 48%. O sea, la mitad de los niños nacen fuera de la familia y eso afecta muchísimo al futuro de la humanidad. Entonces, digamos, una humanidad sin padres es una humanidad distinta. Y por último, la emergencia ecológica, pero no me detengo porque luego hay una conferencia sobre ello. ¿Cuáles son las batallas hacia adentro? O sea, ¿en qué está luchando la Iglesia con problemas que vienen de dentro? En primer lugar, contra la hipocresía. Y este Papa destaca mucho todo ese aspecto de echar fuera la hipocresía de los que dicen una cosa y viven lo contrario. ¿Por qué el Papa hace esos gestos? Vamos a ver, el Papa Francisco es una persona muy cercana, con una capacidad plástica de explicar las cosas muy llamativa, pero el Papa Francisco es probablemente una de las personas menos espontáneas del mundo. O sea, el Papa Francisco no improvisa nada. Todo lo que hace, lo hace con una finalidad. Lo hace con la intención de transmitir algo. Y cuando paga en el hotel y cuando lleva él mismo su maleta, todos esos gestos son gestos muy intencionados a transmitir algo. Y si hay algo que al Papa Francisco le molesta es la hipocresía. La hipocresía dentro de la Iglesia. Y esto le hace
no solo perder la sonrisa, perder el buen humor y enfadarse y gritar. O sea, si hay algo que le agita, es ver, y eso sobre todo en la Santa Sede, ver gente que dice una cosa y vive con valores en las antípodas. Y por eso está intentando, digamos, purificar. Hay una decisión del viernes pasado en que la Santa Sede, el Papa ha nombrado una nueva sección de la Secretaría de Estado para ocuparse de los nuncios. Y entonces uno dice, ¿y esto? ¿Para qué sirve? Y dice, pues no se va a ocupar de las relaciones con los estados, que es a lo que se dedican los nuncios, los embajadores del Papa, ni a su trabajo en las relaciones con los obispos tampoco. Dice, esta nueva sección se dedica a ocuparse personalmente de los nuncios. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en los últimos años hemos visto varios escándalos de nuncios apostólicos, o sea, de arzobispos, que como salen del contexto pastoral, ya parece como si se convirtieran en funcionarios, pues viven de acuerdo a altos funcionarios y entonces pierden ese sentido sacerdotal de su vida, esa misión pastoral que tienen y viven como príncipes. Y ha habido varios escándalos pues, de conductas muy impropias. Entonces el Papa cambia el gobierno de la Iglesia para que haya alguien que atiende pastoralmente y que se ocupa de que la condición vital de personas que trabajan para el Papa sea la adecuada a un sacerdote. ¿Se entiende? O sea, contra la hipocresía, contra la homogeneización. ¿Qué quiere decir? Que a veces en la Iglesia, y esto pasa sobre todo en Europa, la Iglesia se deja contaminar por lo que no es cristiano. Y entonces no es hipocresía, pero es vivir como príncipes, vivir separados de la gente, que los sacerdotes tengan un horario de 9 a 5 y a partir de las 5 tienen libre, que tengan un mes y medio de vacaciones en las que no hacen nada religioso. Es decir, transformar la Iglesia por dentro y de una manera corrupta. Y eso el Papa va derecho contra ello. Tercer lugar, contra la clericalización. Y aquí esto no es Europa, sino esto es América Latina. El Papa dice que una de las lacras de la Iglesia católica es la clericalización, que los sacerdotes manden como si la Iglesia fuera suya y que los laicos no se les escuche y no se les encomienden misiones importantes. Y el sitio donde hay más clericalismo es América Latina. Dice el Papa, yo no tengo ni idea. Entonces, algo de esto dirá acá. Bueno, aquí no hay mucha clericalización, digamos, el encargado de la visita papal es un laico, o sea, aquí vamos muy bien, ¿no? Pero en fin, es otra cosa que le molesta mucho al Papa. Contra el uso de los bienes como si fueran propias. Cuando yo doy clases en Roma a sacerdotes, a veces les pincho un poco. Son sacerdotes que mandan los obispos a prepararse como comunicadores de la Iglesia. Y tengo aquí un ejemplar, ¿no? El padre Felipe, ¿no? Es de lo mejor que ha pasado por las aulas. El mejor que ha pasado por las aulas. Pero en fin, hay otros que no son como el padre Felipe. Y entonces yo les pincho y les digo, ¿dónde está y entonces muchos de ellos han dejado la parroquia y dicen, ¿dónde tiene el dinero la parroquia? Y me dicen, en el banco. ¿Y quién tiene firma en la cuenta del banco? Y ellos dicen, yo. Y dice, ¿y quién más? Y dice, nadie más. ¿Y quién puede disponer de esa plata? Dice, yo. ¿Y a quién tiene que dar cuentas? A nadie. A ver, ¿pero de quién es el dinero? Y a veces se les escapa y dice, mío. Dice, no, es de la parroquia.
Entonces, ustedes no podrían sacar más de, bueno, yo no quiero utilizar la moneda de Chile porque, vamos, para comprar un café son cientos de miles, ¿no? O sea, ¿no? ¿O estoy exagerando un poco? Pero en fin, ¿cuánto vale un café? 10.000. Bien, muchos ceros. Bien, a lo que voy es, digamos, lo que son bienes de la Iglesia son de la Iglesia. Y hay que aplicar los criterios de gestión de bienes ajenos, como los bancos. Somos los sacerdotes ahí, los obispos, son administradores de bienes ajenos y por lo tanto no pueden disponer. Tienen que tener controles. Yo les digo, usted no debería poder sacar del banco más de $500. Dice, ¿por qué? ¿No? Pues es por protegerles. A partir de los $500 necesita la firma de un laico de su parroquia, del presidente del Consejo Económico de la parroquia, para que usted esté protegido, porque ese dinero no es suyo. Piensen como si fuera un banco. Entonces, esto es una reforma cultural que a lo mejor no es necesaria aquí en Chile porque ya está realizada, pero que en muchas partes de la Iglesia es todavía una asignatura pendiente. Y por último, abusos de menores. Antes hablaba, digamos, a partir del 2002, que es cuando estalla el problema, sobre todo en Estados Unidos, en muchas diócesis de Estados Unidos, la Iglesia se da cuenta de un problema muy gordo que tenía. Muy gordo, que no es un problema estadístico, no es un número de casos, no es que los sacerdotes católicos tengan o puedan ser acusados de más abusos que los sacerdotes de otras religiones o que las personas de otras profesiones, que médicos, que enfermeros, que educadores, ni siquiera que miembros de la familia. El problema no es de allí. El problema es cómo la Iglesia Católica durante mucho tiempo había intentado resolver los problemas con los sacerdotes que habían abusado de menores. Y en el 2002 la Iglesia se despierta y dice, lo estamos haciendo muy mal. Y la Iglesia empieza un proceso de transformación. Empieza en el 2002 cuando Juan Pablo II llama por tercera vez a los cardenales de Estados Unidos, por tercera vez. Se da cuenta que las dos primeras veces los cardenales de Estados Unidos le han mentido, porque les había llamado una primera cuando estalla el problema y los cardenales dicen, no es cierto lo que dicen los periódicos. Y el Papa Juan Pablo se lo cree. Y salen más cosas, vuelve a llamarles y le vuelven a mentir al Papa. Y llega un momento en que la tercera andanada, digamos, de casos que se descubren y ya es imposible negar la verdad. Y entonces les vuelve a llamar y reconocen ante el Papa que le habían mentido. Y eso para Juan Pablo II es un golpe fortísimo. Estamos hablando del 2002, el Papa ya está enfermo, y sin embargo da un puñetazo en la mesa físicamente y les grita en la presencia de los cardenales de Estados Unidos y de una comisión de cardenales de la Curia Romana que trabajan con él. Y le dicen, están ustedes destrozando mi iglesia. Y ahí empieza la reforma. Y Juan Pablo II se lo encarga a su persona de confianza, que es el cardenal Ratzinger. Y ahí cambian las leyes, cambian las normas, y Benedicto lo lleva hasta el final. ¿Y qué pasa? Que en el 2011 la Iglesia Católica ha cambiado completamente ha puesto en primer lugar siempre las víctimas. En segundo lugar, dice, no hay sitio en la Iglesia Católica para un sacerdote abusador. Y en tercero tenemos que hacer un cambio interno para que la Iglesia sea un lugar seguro. Eso es, digamos, un cambio realmente epocal que se hace en 7 años.
Y a partir de ese momento, la Iglesia pide, en el 2011, pide a las conferencias episcopales que adopten la legislación general y las prácticas que la Santa Sede. Pero, ¿qué pasa? Antes les decía, y por eso se lo dije, en la Iglesia Católica quien manda son los obispos y las conferencias episcopales cada vez más. Por lo tanto, la Iglesia, digamos, central, la Iglesia universal, ha cambiado. ¿Y la Iglesia universal ha cambiado en cada una de las diócesis? No lo sé. Hay obispos que han transformado la Iglesia y hay obispos que son mucho más lentos. Entonces yo no sé cómo está la situación en Chile, pero a veces, antes hemos hablado de la Iglesia en Estados Unidos, la primera en pasar por el vendaval, pero en el 2015 un informador independiente dijo que en Estados Unidos no hay sitio más seguro para un menor que es junto a un sacerdote católico. Es decir, en 12 años la Iglesia Católica en Estados Unidos ha conseguido cambiar completamente, pero no ha pasado en todos los sitios. Tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto a veces ha ido a sitios donde ha habido abusos y se ha encontrado con las víctimas incluso contra el parecer de los obispos. Eso pasó, por ejemplo, en Malta. En Malta los obispos le dijeron al Papa, no queremos que hable con las víctimas. Y el Papa dijo, me da lo mismo, voy a verles. Es decir, cada sitio es distinto, pero a lo que voy es, estamos en una batalla hacia adentro porque los cambios culturales son los cambios más difíciles. Y ahora mismo el problema no está en Roma, ahora es donde no está resuelto, eso está en las manos de los obispos. Yo se lo digo con pena. Vengo de Perú, he estado ahí dando clases en una maestría, pero a veces me han entrevistado en programas sobre todo de televisión y en todos los programas me han preguntado qué pasaba con los abusos en la Iglesia, que por qué la Iglesia seguía abusando. Yo les he explicado esto que les acabo de decir y ellos me decían, nadie nos lo habían contado. Y yo, qué mal, qué pena. Esto es uno de los temas profundos de reforma de la Iglesia, porque hasta que realmente no pongamos primero a las víctimas, sepamos que dentro no hay sitio y produzcamos este cambio cultural para que dentro de la Iglesia sea siempre un lugar seguro para los menores, no quiere decir que no puedan pasar casos, sino que puede decir que la reacción es inmediata y es siempre en protección de las víctimas, no en protección de los sacerdotes, como era antes del 2002, ¿no? Bien, la visita al Papa a Chile, el contexto mundial es muy importante, también desde Roma. Estos tres grandes poderes nos afectan a todos. Trump afecta muchísimo. ¿Por qué? Le afecta porque el Papa Francisco, y seguro que alguno de los presentadores de las anteriores preparaciones habló de esta idea que tiene el Papa de la patria grande, ¿no? Desde Tierra del Fuego hasta Río Grande. Y Trump, en ese sentido, va a contracorriente, va totalmente en la dirección opuesta del Papa Francisco. Y yo creo que el Papa Francisco lo que tiene en la cabeza es, Trump está claramente en contra y el Papa siempre, como ve el lado positivo, dice, qué oportunidad para América Latina para ser más fuerte sin Estados Unidos. Pues es como, ¿no? Entonces, y esto afecta, y esto es una idea que tiene el Papa detrás, en la cabeza, y que cuando habla con ustedes va a salir. Yo estuve en la visita del Papa a Filadelfia, a Estados Unidos, fue Nueva York, Washington y Filadelfia, y en Filadelfia el Papa decidió que hubiera un encuentro con los inmigrantes. Y evidentemente la inmigración en Filadelfia, en el área de Filadelfia, en Pensilvania, al principio había habido muchos alemanes y
y luego italianos, pero en los últimos 20 años había sido inmigración latina. Y el Papa esperaba encontrarse con latinos. Y estábamos en una plaza donde está la campana de la libertad, enfrente de lo que fue el primer gobierno de los Estados Unidos, el primer gobierno libre, donde se había declarado la independencia. Y el Papa llegó y estaban como 15.000 personas, casi todos latinos, y en las primeras 15 filas estaban donantes blancos. No había ni un solo latino. Bueno, latino, también los latinos, yo soy latino y soy blanco. Muy blanco, demasiado blanco, me pongo colorado en cuanto me da el sol. Pero el Papa se enfadó físicamente y le dijo al arzobispo Chaput, le dijo, ¿dónde están los latinos? Como diciendo, me los han puesto detrás. Y yo quería verles a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía gringa es, al donante le pones delante. Y entonces, pues eran todos anglosajones delante. Y el Papa estuvo a punto de gritar al arzobispo, salvo que el arzobispo Chaput es el primer arzobispo en Estados Unidos de raza india, o sea que tampoco él tenía mucha culpa. Pero, digamos, le costó, y luego a los periodistas se lo dijo, ¿no? Diciendo, me llevo de aquí un disgusto. Bien, pues esa filosofía, yo creo el Papa seguro que la saca y les ayudará a tenerlo esto delante para interpretar lo que nos diga sobre la situación internacional. El contexto eclesial. El Papa piensa que América Latina puede decir mucho a las iglesias murientes de Europa. Todos los países de Europa han invitado al Papa Francisco a ir. Y el Papa Francisco ha dicho que no a todas las invitaciones. Papa Francisco no ha hecho ninguna sola visita apostólica en Europa. Ninguna. Pero es que ha estado en Fátima, sí. Ha estado en Fátima y yo he ayudado a los organizadores a la visita a Fátima y el Papa dijo, yo no voy a Portugal, voy a Fátima. Yo no voy a Lisboa, yo solo voy a Fátima para conmemorar los 100 años de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y ha ido a Lund a los 500 años de la muerte de Lutero. Y dice, yo no voy a Suecia, voy a Lund para hablar con los católicos de allí y con las iglesias luteranas. Yo no he estado en Francia, he estado en Estrasburgo al Parlamento Europeo, pero no ha estado en Francia ni en Alemania. No quiere ir, piensa que los europeos no tenemos ya salvación. Estamos perdidos, no hay esperanza con nosotros. Ha ido a Tirana, a Albania, pero yo creo que nadie, o sea, Albania es, digamos, la situación más terrible de Europa, ¿no? Es el único país de mayoría islámica, ¿no? Es decir, va a las periferias también, pero no a Europa. Y entonces piensa que la Iglesia latinoamericana y el continente pueden enseñar mucho a todo el mundo. Y por lo tanto, se lleva de aquí y cuenta sus experiencias de acá a todos los obispos que encuentra. Por lo tanto, esta experiencia para él es muy importante. El geoestratégico, antes lo he mencionado, y el contexto religioso. ¿Hacia dónde vamos? El Papa está intentando, en la misma línea que Benedicto, de volver a unir a la Iglesia, a los que creen en Cristo. Y esto es muy difícil. Esto es sumamente difícil. Antes preguntaba cuánto tiempo habían tenido ustedes para preparar este viaje y me dijeron 6 meses. También, 6 meses, en 6 meses se hace. No les ha pasado lo que les pasó a los mexicanos, que les dieron 44 días
Los mexicanos no saben que el Papa no quería ir a México. Lo que pasa es que el Papa tenía mucho interés en estar con el patriarca ortodoxo ruso. Y el patriarca ortodoxo, evidentemente el Papa no podía ir a Rusia a encontrarse con él porque el patriarca no quería. Y entonces el patriarca le dijo, yo voy a Cuba dentro de 2 meses. Y el Papa le dijo, nos podemos ver en Cuba, que es como sitio neutral. Y el patriarca dijo, de acuerdo. Y entonces se montó un viaje a México para poder hacer una escala en Cuba. Chile no le pasa esto porque de Chile no es escala para ningún sitio, ¿no? O sea, pero en fin, en 44 días llamó y dice, voy para México, ¿no? Y en fin, el contexto religioso es muy importante para el Papa, ese buscar la unidad. Y cada vez más, ahora en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, Panamá es un país multicultural, y entonces va a haber por primera vez, ¿no? En una jornada mundial, no en una visita, pero sí un encuentro con las demás confesiones religiosas, ¿no? Que trabajan con jóvenes, ¿no? Porque ese llegar todos, ese abrazarse juntos, es muy importante para el Papa. Bien. ¿Cuáles son los problemas? Esto es una cosa que nos pasó en Filadelfia. En Filadelfia los gringos tienen, o sea, lo de la seguridad no se pueden hacer idea cómo fue. Sobre todo, o sea, y entonces eran todos de seguridad prácticamente, o sea, había que pasar miles de controles. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas de una visita? Primero, dinero y transparencia. Yo ya llevo, pues eso, 15 visitas. No hay visita papal en que el tema de dónde sale la plata para pagar los gastos de la visita no salgan. Es decir, yo no hablo de lo que pasa en Chile. Pasa en todos lados. Ha pasado en Colombia recientemente, está pasando en Perú en la siguiente etapa de este viaje, ha pasado en todas las demás visitas, está pasando en Panamá, ha pasado en Cracovia, o sea, en Bangladesh no, porque es el Papa siempre va cuando es invitado por el jefe de Estado y por digamos, la iglesia local, y cuando la iglesia local es minoritaria, también por el líder de la confesión religiosa mayoritaria en el país. Por eso Putin ha invitado muchas veces al Papa a ir, pero el patriarca ortodoxo no, y por tanto no puede ir a Rusia, ¿no? Todavía. Bien, pues el dinero y transparencia. Y yo me harto de decir, pues, o sea, cuanto antes se digan los datos, lo que cuestan las cosas, quién lo paga, por qué, pero muchas veces el problema no es del comité de la Iglesia, el problema muchas veces es del Estado, que yo no sé, no estoy hablando de Chile porque no lo conozco, pero que sepan ustedes que las visitas papales siempre suponen un gasto que se recupera en inversión, un gasto que es sumamente sobrio, porque lo cubren la gente, cosa que no pasa en una visita de Estado. Es decir, si viene aquí el presidente de China, no piden dinero a los chinos para que adornen la ciudad, paga la ciudad. Y, y el transporte se lo dan el Estado. Las visitas del Papa son distintas. Es la comunidad cristiana que aporta muchísimos fondos. O sea, es un sistema totalmente distinto. Pero en fin, siempre, y por eso mi consejo siempre es, den los datos cuanto antes, incluso antes de que se los pidan. Porque a veces hay como muchas instituciones de la Iglesia llevan poco tiempo siendo transparentes, entonces les cuesta mucho el dar ese salto, decir aquí. Y los gastos realmente son muy pequeños comparados con cualquier otra visita de Estado, con cualquier otro evento. Y los gastos que suponen a la ciudad. Digamos, yo fui el director de la visita del Papa a Madrid en el 2011 y ahora hemos tenido
en julio pasado hemos tenido el Día Mundial del Orgullo Gay en Madrid. Y entonces a mí me han entrevistado muchas veces para preguntarme, ¿cómo se comparan los dos? Y yo he dicho, yo no lo comparo. ¿Pero por qué no lo comparan por los efectos? O sea, Madrid es una ciudad abierta y cabemos todos. Pero compare. Y entonces yo digo, pregúntele a los que llevan la ciudad cómo se comparan. Entonces dice, basuras. Nosotros produjimos 15 veces menos por persona. Transporte, 8 veces más barato para nosotros, sin excepciones. O sea, una serie de factores. ¿Por qué? Porque la gestión del dinero dentro de la Iglesia puede ser a veces poco transparente, que ya es una pena, pero sobre todo es muy sobria. O sea, no hay gastos exagerados para nada, ¿no? El segundo problema, las relaciones con el gobierno. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco es un hombre muy popular, como Juan Pablo, sumamente popular. Entonces hay muchos gobiernos, no estoy hablando de Chile, estoy hablando en general, muchos gobiernos que intentan aprovecharse de la visita del Papa. Intentan arrimar el ascua a su sardina, intentan que el gobierno de la Iglesia, o sea, mejor dicho, que el Papa apoye los proyectos del gobierno y hacerse la foto juntos. Y entonces siempre es una situación para los organizadores que dicen, hombre, el gobierno es anfitrión también y me está ayudando. Entonces, ponerle en su sitio es muy difícil. Es muy difícil. En Colombia se ha visto. El presidente Santos ha intentado manipular al Papa Francisco todo lo que ha podido. Porque el país, Colombia, pero esto ya se lo ha contado Juan Camilo, ¿no? El país está dividido por el proceso de paz y al 50% casi. Y el Papa, y entonces el Papa ha tenido que caminar, ¿no?, por el filo de la navaja, digamos, no puede hacer un feo al gobierno, pero al mismo tiempo no puede dar el apoyo al gobierno frente a otras muchas opciones totalmente legítimas. Entonces, esto es normal. Es normal en todas las visitas, siempre esa distinción. Me acuerdo en Filadelfia, por ejemplo, que fue un poco curioso, ¿no? Pero trabajamos mucho con el alcalde y queríamos ir de la mano en todos los preparativos e incluso aceptamos condiciones de seguridad, que es el siguiente tema, que nosotros no queríamos. Y cuando llegó el Papa, hizo un discurso ante el Papa muy duro contra la Iglesia. Es una cosa rarísima. O sea, siempre esto es uno de los puntos de equilibrio que seguro que aquí en Chile sale muy bien, pero que hay que, para los informadores es importante. Es decir, en esas relaciones puede que no estén de acuerdo en todo, ¿no? Entradas y accesos. Esto es muy difícil porque todo el mundo quiere estar muy cerca y no todo el mundo físicamente cabe cerca. Y por lo tanto hay que organizar las cosas muy bien, organizar las cosas teniendo en cuenta que aquí las presiones son de poner delante a los importantes. Y desde hace unos años, digamos, la organización de la Santa Sede es no pongan delante los VIPs, delante son la gente que son importantes para la Iglesia. Y es otro equilibrio, porque tampoco puedes hacer faltar al respeto a nadie, pero lo importante son otros. Perdón, la seguridad. La seguridad no está en manos de los organizadores de la Iglesia, la seguridad está en manos del Estado. Y todo depende de las circunstancias. En la visita del Papa a Cracovia nos encontramos con la peor situación de seguridad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En julio del 2016 tuvimos
Pocas fechas antes de la Jornada Mundial tuvimos los atentados en Niza, en París, en Bruselas, en Londres, todo a menos de 3 meses. Y había una alerta. Y la Unión Europea le dijo a Cracovia, le dijo a Polonia, anulen la visita papal. O sea, era una cosa seria. Y la policía polaca dijo, no, nosotros vamos a asegurar que el entorno de los eventos es pacífico. Van a tener que perder tiempo en controles, etcétera, pero estamos en condiciones de asegurarlo. Y así pasó, no hubo ningún incidente. Pero siempre la seguridad por parte del Estado, el Estado tiene la tendencia natural a poner un poco más de seguridad de lo normal. Y la Iglesia siempre tiene la tendencia natural de decir, bajen la seguridad, porque lo que el Papa quiere es estar con la gente. El Papa quiere estar cerca. Entonces, no sé qué pasará en Chile, pero cuanta menos, yo me atrevo a decir, cuanta menos seguridad, mejor. Y digo, tú es que eres un fresco y si pasa algo no va a ser tu culpa. No, es que la experiencia es que la gente que viene a las visitas del Papa son muy pacíficas. Cuando estuve en la Jornada Mundial de Sydney en el 2008, entrevisté al jefe de la policía. La policía australiana es probablemente de las policías más duras del mundo. Son todos como armarios, o sea, son enormes y muy duros porque los australianos son duros. Y el jefe de la policía me dijo, yo no esperaba este tipo de agresiones, porque estaban acostumbrados a que la llegada de gente masiva, sobre todo de jóvenes, los jóvenes pues para grandes conciertos y tal, pues ya llegan bastante tomados y entonces cuando les anunciaron que llegarían unos 250.000 jóvenes, se pusieron con casco, escudo, porra, listos para atacar en el primer instante. Entonces se abrieron las puertas, empezaron a entrar, y entonces una masa muy tranquila, muy ordenada, y de la masa salió una chica joven de unos 20 años con una flor y se le acercó al jefe de la policía, que estaba como desafiando, o sea, estaban todos con los escudos y él 2 metros delante diciendo, aquí estoy yo. Y la chica esta le dio una flor y le dijo, I love you. Y el policía decía, yo no estaba preparado para este tipo de agresiones. Nunca me habían dicho I love you en una manifestación. Y el jefe de la policía decía, yo nunca me he encontrado con gente que decía a la izquierda e iban a la izquierda, a la derecha, iban a la derecha. Esto es inaudito. Pues esta es la gente que va. Por eso a veces la seguridad muchas veces no hace falta. Yo no sé si los chilenos son como españoles e italianos, que no se sabe qué pasa, probablemente es algo del ADN, pero cuando ven una valla, sienten una voz en el inconsciente que dicen, pasa al otro lado, ven por aquí. Yo no sé qué pasa aquí en Chile. Si ustedes tienen más sangre, lo sé. El caso es que en todos los eventos la gente es buenísima, pero no son santos todavía. Y por lo tanto, sí que hay que poner barreras, pero no son temas de seguridad, son gente que quiere estar más delante. Y ya está. El gran problema que tuvimos en la visita a Colonia en el 2005 fue que los alemanes prepararon una visita para alemanes. Y las zonas estaban separadas por una cinta que decía, no pasar. Y los alemanes no pasaron. Solo los alemanes no pasaron. ¿Okay? Bien, pues el tema de seguridad es, pero en fin, una visita nacional como esta tiene las ventajas que la inmensa mayoría serán chilenos y por lo tanto ustedes saben cómo son los chilenos y ese tipo de, digamos, de seguridad, pero cuanto más fácil sea para el Papa llegar, mejor. Y
el desafío de atender bien a los medios. ¿Por qué es un desafío? Es un desafío porque son muchos periodistas que se acreditan, son muchos reporteros y no hay sitio para todos en todos los actos. Luego veremos algunos consejos, ¿no?, al final. Pero es un desafío, porque ahora mismo Javier ya nos ha dicho el plazo para el registro, para la acreditación, ¿no?, es inflexible porque es muy difícil hacer todos los preparativos. ¿Qué pasa si no se vive eso? Pues por ejemplo, no se vivió en Estados Unidos. En Estados Unidos dieron un plazo muy breve y dijeron, pero de todas maneras va a haber acreditaciones de última hora. Y eso, yo estaba allí de consultor y les dije, no pongáis acreditaciones de última hora porque hace daño, no vais a poder atenderles bien. Y los gringos dijeron, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y yo dije, bueno, una cosa, me parece muy bien, pero yo no quiero ocuparme de las consecuencias de esa decisión. Y ellos me miraron así y me dijeron, era un quejica. Y dije, muy bien. Todo el equipo de comunicación estuvo las últimas 4 noches antes de llegar al Papa trabajando las acreditaciones. Las 4 noches enteras. Llegó el Papa y eran zombies. Eran muertos vivientes que caminaban, que vivían del café. Y por lo tanto, por eso, digamos, atenderles bien implica que ustedes se inscriban a su tiempo, que soliciten los sitios donde van a estar y que se sometan, digamos, en la Iglesia lo que queremos es tratar a los medios uno por uno con un plan personalizado, con un traje a medida. Y eso en un gran evento no es posible. Y es el desafío de intentar montar una estructura de atención a los medios que ustedes estén muy contentos, pero es difícil. Bien, el legado. Y a mí me gustaría, y esto es un desafío, que es cuando el Papa se va, deja el país transformado. Lo he visto en 15 veces distintas. Y entonces se reúne la Iglesia con el Estado, con las instituciones civiles, con la sociedad, y dice, ¿qué hacemos? Entonces, en los sitios donde he visto que el legado ya estaba preparado, es muy fácil que el entusiasmo de todos lleve a planes concretos de dejar un legado. Y esto es una cosa que tenemos que aprender de los Juegos Olímpicos, de los grandes eventos civiles, de que la ciudad y el país cambie de algún modo, de dejar algo que dé continuidad a lo que diga el Papa y lo que haga el Papa. Algo, una institución, piensen cuál puede ser el mejor modo de que quede constancia de que por aquí pasó el Papa y que ayudó a esa sintonía social, ¿no?, a esa concordia, y que todos, creyentes y no creyentes, gente de todo tipo, diga, vamos a recordar la visita de esta persona con lo que sea, que puede ser algo para aliviar una necesidad social, que puede ser algo cultural, ¿no?, una biblioteca, lo que sea. Yo no quiero ir más allá de decirles, preparen el legado ya, antes, porque luego se difumina, luego tardamos en llegar a acuerdos, ¿no? Bien. Entonces, y con esto acabo para dar tiempo a las preguntas. ¿Cuáles son mis sugerencias para los informadores? En primer lugar, insisto, las personas. No digo, lo importante es el Papa, no solo. Busquen a gente. A los medios les digo, bueno, pues si hay
gente que viene del extremo sur del país, que viene del norte, viene del desierto, la sierra, lo que sea. Viajen con ellos, estén con ellos, vean por qué están allí. Para mí, el eje, o sea, un punto focal importante de la visita del Papa es por qué la gente va a escucharle. Si no lo entendemos, me acuerdo en la Jornada Mundial del año 2000 en Roma, a veces hay bueno, en algunos puntos puede ser cierto, que es que a veces el Papa entusiasma a las multitudes, pero luego no hacen lo que dice, o no hacemos lo que dice. Y había un cardenal africano que decía de broma, decía, la gente le gusta la música, pero no le gusta la letra, ¿no? O sea, y no es cierto. Pero claro, la Iglesia no puede decir, no es cierto. Y pusimos a una serie de jóvenes a disposición de los medios de comunicación, y me acuerdo de una entrevista que era una pareja de menos de 20 años, y el periodista de la RAI les dijo, bueno, y este Papa que pide predica una moral sexual muy exigente, ¿ustedes la viven? Y estos dos chicos jóvenes le respondieron, el Papa es muy exigente, nos presenta un mensaje verdaderamente desafiante, pero eso quiere decir que confía en nosotros y nosotros nos esforzamos, y cuando nos equivocamos, en la Iglesia tenemos el medio de volver a empezar. Es eso, es la respuesta de la gente. En segundo lugar, es transformacional. El Papa toca los corazones de mucha gente, en algunos resuena y en otros no, pero en los que resuena despiertan muchísimos deseos de ser mejores. De ser mejores, que no es rezar más, rezar mejores es dedicar más tiempo a los demás, atender más a los ancianos, o sea, miles de cosas que tienen que ver con el servicio a los otros. Y por eso es muy interesante decir, bueno, preguntar a la gente, ¿y usted después de lo que ha escuchado el Papa, qué va a hacer? ¿Usted cómo va a cambiar? Porque es transformacional. Mi consejo también, el tercer consejo a los informadores es luchar contra la pereza. ¿Qué es la pereza en la cobertura informativa de un medio? Hablar de la logística. 10.000 policías, 4.000 cuartos de baño químicos, 700.000 almuerzos. Eso no sirve para nada. Es muy fácil. Es facilísimo. Yo lo puedo hacer desde Madrid. No. La visita del Papa no es la logística. La logística es la comida y la bebida en una fiesta. Pero en la fiesta lo importante es la música, lo importante son las conversaciones con la gente. Entonces, hay que salir de esa pereza de buscar los números. Esto es una batalla que tengo en todas las jornadas mundiales, que son encuentros multitudinarios, y por ahora siempre me he estrellado. Les cuento una cosa que pasó. Yo soy enemigo del número, porque lo importante de la visita papal no es el número de gente que viene. Lo importante es cómo transforma a cada persona que viene. Y me acuerdo en Madrid, una de las políticas que teníamos era, no vamos a dar números de presencias. ¿Y por qué? Dice, no, porque no sabemos. O sea, ¿cómo? Miré, hay varias empresas, pero yo pregunté el precio a una empresa que hace fotografía, tiene una composición de fotografía satelital más un programa que identifica las cabezas.
y entonces te dice exactamente cuánta gente hay en cada evento. Y a mí me cobraba $25.000. Y yo no voy a... O sea, tengo problemas de todo tipo, y encima voy a gastar 25.000 para saber cuántos ha habido. Simplemente no sabemos cuántos hay. Y claro, esto es muy difícil. Y entonces, y esto me recuerda que en la Jornada Mundial de Roma del año 2000, que fue en Tor Vergata, la cifra se calculó del siguiente modo. Esto es una tentación para Javier. La cifra es una enorme explanada y al lado del altar había una tribuna para los periodistas, para que pudieran ver en alto. Encima de la tribuna había una terraza. Y entonces, en medio de la ceremonia, el portavoz papal y el gobernador de Roma, de la zona de Roma, subieron a la terraza y vieron esa marea de gente. Y el gobernador dijo, ¿cuánta gente? Y el portavoz papal, que fue mi jefe, dijo, hay muchísima gente. Y el gobernador dijo, hay más de 2 millones. Y el portavoz papal dijo, yo diría que hay 2.100.000. Esa fue la cifra oficial. O sea, con ese método científico a prueba de discusión. Entonces, yo dije, pero esto no tiene sentido, los números no son importantes. Brasil, 3,5 millones, no salió mejor que Sydney con 300.000, aunque hubiera más de 12 veces el número de gente. No. El valor de una visita papal está en la fuerza transformadora en cada una de las personas que, no que asiste siquiera, que a lo mejor que lo sigue por televisión, por redes sociales, etc. Y entonces en Madrid, cuando en la rueda final, yo estaba sentado al lado del portavoz, el entonces nuevo portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, y entonces un periodista dijo, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente ha habido? Y el padre Lombardi me dijo a mí, ¿cuánta gente ha habido? Y yo le dije, no lo sabemos. Entonces el padre Lombardi me dijo, no vas a dar ninguna cifra. O sea, tapó el micrófono y dice, ¿no vas a decir nada? Dice, ¿no vas a decir nada? Dice, no. Y entonces el padre Lombardi estuvo como unos segundos así y dijo, creo que había tanta gente como en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Y entonces yo dije, la cifra oficial de Roma es 2.100.000. Y ahí sí se quedó. ¿Y ahí hay ciencia? No. Luego supimos cuánta gente había habido porque nos lo dijeron las compañías telefónicas. Movistar nos dijo, en esa zona teníamos conectados en el momento de la misa 1.520.000 teléfonos. Y luego hay 4 compañías más. O sea, más o menos sería eso. Pero no lo sabemos. Y además es absurdo hablar de números. Bueno, hagan lo que quieran. Pero, ¿quién soy yo para decir lo que tienen que hacer acá? Pero a los informadores, los números no son importantes. Peligro del parasitismo de las instituciones que quieren aprovechar la visita del Papa, políticas, de lo que sea, con su propia agenda para que se hable de lo suyo, ¿no? Todo se juega en la previa. ¿Qué quiere decir? Durante la visita papal, los periodistas no tenemos tiempo de hacer nada que sea reportar lo que está pasando en ese instante. La buena cobertura informativa de una visita papal está en la previa, en cómo preparamos, sobre todo la última semana, de qué tipo de información damos sobre la gente, sobre la agenda, el significado de cada acto. Antes Javier nos ha explicado por qué va a una cárcel de mujeres. O sea, ese tipo de cosas, darlas mucho antes, porque en la visita es imposible que hagamos nada. Tiene ya la fuerza solo de la televisión. Informamos muy poco. Cada discurso vamos perdiendo el trasero porque no llegamos, ¿no?
Entonces es la previa. Por último, la logística manda mucho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, porque la seguridad es importante, nos obligan a nosotros, a los medios, a estar en los sitios con mucha antelación. Y no podemos a veces salir inmediatamente. Y eso quiere decir que si hay 2 actos en la misma mañana y a veces en el mismo día, no da tiempo a que un periodista vaya a los 2. Y por tanto, desde el punto de vista del redactor jefe o del jefe de producción de una televisión, tiene que tener muchos equipos, o sea, un equipo único dedicado a un evento, porque no va a poder hacer nada más ese día. A lo mejor ustedes son muy buenos y consiguen hacer algo más, pero normalmente no. O sea, la logística manda mucho. La independencia. ¿Qué quiere decir independencia? Quiere decir que muchas veces los celulares no van a funcionar, porque hay autoridades que llevan inhibidores de teléfonos y por lo tanto no funcionarán. Entonces, si ustedes piensan estar comunicados con la redacción o lo que sea por el celular, tendrán que pensar vías alternativas, walkie-talkies, o sea, radio, ¿no?, de baja frecuencia, porque no funciona. Y luego muchas baterías. Yo a los periodistas siempre les doy el mismo consejo. Lleven baterías para estar mucho tiempo, probablemente haya conexiones en las tribunas, pero de todas maneras se pierde mucho tiempo en transportes, en traslados, en sitios, y ahí lo que hay que conseguir es poder ser autónomos, ¿no? Y bien, y yo creo que esta era la última. Y habrá sorpresas. Javier nos ha expuesto todo el programa del Papa. ¿No está todo? El Papa hace lo que quiere. O sea, en Río dijo 1 hora antes que iba a ver a los argentinos. Y se fue a la iglesia donde estaban los argentinos y estuvo con los argentinos y ya está. En Filadelfia decidió ir a una universidad de los jesuitas que estaba a dos cuadras sin avisar. Es decir, el Papa hará cosas o encontrará gente que no está prevista. Porque al Papa siempre le dejan en el horario un rato para dormir, para descansar un rato después del almuerzo. Y el Papa en Roma siempre descansa después del almuerzo, pero cuando está en los viajes le parece perder el tiempo. Y entonces, si le dejan tiempo libre, se organiza, que es lo peor que le puede pasar a los, ¿no? Dice, tengo media hora. Y entonces saca su cuaderno, tiene un cuaderno de hule negro con su agenda de teléfonos. Y llama a gente. Y dice, vení que te espero. Y van a verle. Y los organizadores no saben nada. Dicen, no, el Papa me ha dicho que venga. Y luego lo cuenta ante los medios. Y entonces te deja totalmente con el trasero al aire, ¿no? Pues no sabías. O sea, por lo tanto, ¿qué digo? Esto es un problema para los organizadores, no para los medios. Pero sí para los medios es estar muy atentos porque saldrá la sorpresa en algún sitio. Este Papa es sumamente sentimental. Y si alguien le escribe una carta que le toca el corazón, le va a ver. No sé cuándo, no sé dónde, pero le va a ver. Y no es único solo de este Papa. En Madrid nos pasó una cosa divertida, que es que encontramos una religiosa que había entrado en religión, había entrado en un convento de clausura, el mismo día que el Papa se había ordenado sacerdote. O sea, 60 años antes casi. Y le mandó una carta y el Papa dijo, quiero saludarla. Entonces se montó un lío, dice, pero una monja, ¿y esta señora qué hace aquí? No, el Papa le ha invitado. Dice, no me lo puedo creer, créetelo, ¿no? Y entonces siempre hay sorpresas. Y es por eso no se fíen de que el programa que nos han dado es el definitivo en todo. Y por último, su responsabilidad. La inmensa mayoría de los chilenos va a poder seguir la visita del Papa a través de ustedes, no va a poder verlo. Entonces, si en esta ocasión ustedes son canales transparentes como la organización
para que lo que diga el Papa lleve esa semilla que tiene que fructificar en la gente, ustedes habrán contribuido a la transformación del país que se aproxima. Nada más. No sé si tienen preguntas. No he dejado mucho hueco, ¿no? He hablado de más, como siempre. ¿No tienen preguntas? Sí, adelante, allí. No sé si hay micrófono o... ¿Aló? Yago, buen día. Acá. Ah, no te veía, perdón. Mi nombre es Teresa, yo soy periodista de acá de la universidad. Sin embargo, trabajo en la región de la Araucanía, en la ciudad de Villarrica, en un campus que tiene la universidad en Villarrica, y estoy a cargo de las comunicaciones en la zona. Pero mi pregunta no tiene relación específica con la Araucanía, me quiero referir a algo más bien global. Escuchándote, tu cercanía, y creo que refleja también la forma de ser de Francisco, o la manera en que lo leemos, ¿cuánto crees que puede aprender la Iglesia chilena, me refiero a los laicos y la jerarquía, y nosotros los comunicadores, de este estilo más sencillo que tiene Francisco para relacionarse? O de otra manera, ¿cuánto de este estilo reformador y transparente debiera permear en Chile luego de la visita del Papa? La respuesta es muy fácil, en todo. Los católicos hacemos trampa, porque pensamos que al jefe de la Iglesia Católica lo pone Dios. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué nos quiere enseñar Dios con un Papa como Francisco? Y entonces, evidentemente, esos son puntos fuertes del Papa Francisco, puntos fuertes de cercanía a las personas. Me acuerdo cuando llevaba ya un año de Papa y tengo un amigo que es el director de la televisión del Papa, de la televisión vaticana, y estuve en Roma y le pregunté, bueno, ¿qué tal con el nuevo Papa? Y me dijo, un desastre. Y ¿un desastre por qué? Dice, un desastre porque con Benedicto, las audiencias de los miércoles, que es cuando encuentra a la gente y la gente le puede saludar, las audiencias de los miércoles empezaban a las 10, el Papa Benedicto llegaba a las 9:30, hacía un recorrido de 20 minutos por la plaza, siempre el mismo itinerario. A las 10 empezaba la audiencia, duraba media hora su discurso y luego saludaba durante un cuarto de hora y a las 11 ya estaba en su despacho trabajando. Y yo, decía él, yo contrato el satélite a las 9:30 y de 9:30 a 11 menos cuarto, como un reloj. Dice, con Francisco no. O sea, Francisco a veces llega a las 9, otras a las 8:30, otras a las 8, da varias vueltas, no sigue el mismo camino, o sea, ve a una gente que le parece simpática y se acerca con el Papamole y dice hacia allá, vuelve, tiene la audiencia más corta, no habla media hora, sino que habla 10 minutos. Y luego saluda a veces hora y media, a veces 2 horas saludando a personas una por una. Y yo dije, ¿cuánta gente saluda cada miércoles? Y me dijo, alrededor de 1500. Entonces, el Papa Francisco lo que nos dice es, no hay nada más importante para él que estar con gente, con uno por uno. Y es muy cansado, eso es agotador, porque tienes que estar sonriente, tienes que estar animoso, alguien te da una buena noticia, uno te dice mala, tienes que conectar, ves a los enfermos, te vuelcas con ellos, ¿no? Y eso el Papa lo hace, ¿no? Está hora y media saludando persona por persona. Y eso es una cosa que yo lo veo, o sea, lo veo que a veces en la Iglesia, no estoy hablando de Chile porque yo he llegado anteanoche y estoy todavía con un flemón aquí, que por eso hablo tan mal, esa es mi excusa, yo creo que hablo mejor, pero en fin, a lo que voy es,
A veces las autoridades de la Iglesia piensan que lo más importante es el gobierno, es el tomar grandes decisiones. Y el Papa Francisco enseña exactamente lo contrario. Evidentemente hay que tomar decisiones, pero no hay nada más importante que estar con la gente. Nada más importante que estar cerca de la gente, que sea posible verle. Y eso, en ese sentido, el Papa Francisco es un ejemplo que tenemos que aprender. En mi época se decía, el último cardenal de Santiago de Compostela, de mi tierra, tenía, digamos, todos los días recibía a gente a partir de desde la 1 hasta el almuerzo. Y cualquier persona podía ir a verle. Entraba en la sala de espera y llegaba y todo el mundo veía. Y a veces el cardenal pues veía a la gente, pues, o sea, podía almorzar a las 2, a las 2:30, a las 3, pero todo el mundo sabía que podía ir a verle. Y eso es muy importante. Y eso no se puede perder en la Iglesia, de tomar esas grandes decisiones. Lo vemos en la jornada del Papa. El Papa Francisco dice: yo gobierno la Iglesia universal hasta la hora de almorzar. Dice: yo hablo con mis colaboradores hasta el almuerzo. Y en el almuerzo, adiós, que no me molesten. ¿Y qué hace después del almuerzo? Hace trabajo pastoral. Es decir, yo soy un sacerdote todavía. Soy sobre todo un sacerdote. Entonces, por la tarde, llama por teléfono a mucha gente, escribe muchas cartas, cientos de cartas, a veces más de 50 al día, en una letruja miserable que necesitas lupa, pero en fin, las escribe. Llama a gente para que vaya a verle, sale a visitar a gente. Es decir, por la tarde dice: como pastor de la Iglesia no puedo dejar de ser pastor de almas concretas. El viernes, una obra de misericordia, a un sitio donde la gente sufra. Eso es un mensaje poderosísimo a toda la Iglesia universal. Eso hay que aprenderlo. Hay que aprender que no hay nada más importante que nuestra gente. Porque la Iglesia puede estar orgullosa de muchas cosas, pero sobre todo puede estar orgullosa de su gente. Yo tengo más experiencia en Jornadas Mundiales de la Juventud. No hay nada mejor en la Iglesia que la juventud de la Iglesia. No hay nada mejor. No sé si te he respondido. Hola, soy la Católica. ¿Cómo estás? En esta previa que tú dices que es muy importante, ¿cuál es el rol de los laicos, del católico de a pie, sobre todo en el escenario que estamos en Chile, que vamos a tener segunda vuelta presidencial el 17 de diciembre, a menos de un mes que llegue el Papa, y dado que en Chile coincide la visita del Papa, porque estamos a fin de año cerrando procesos varios en distintos términos, entonces un poco frente a este escenario, ¿cuál es el rol de los laicos en esta previa? La respuesta es la misma, todo. O sea, no esperen, digamos, o sea, sé que son momentos muy difíciles. Me han dicho que hay muchos estudiantes que entre hoy y mañana hacen el examen para entrar a la universidad. O sea, ¿y cuál es el rol de los laicos en la Iglesia hoy, en la Iglesia de Chile hoy y en la situación social de Chile? Toda. No esperen que los sacerdotes o los obispos toda. Es que nadie puede tomar decisiones en su nombre. Son los laicos los que asumen esa representación de la Iglesia en el mundo. Y eso lo dejó muy claro el Vaticano II, y a veces nos cuesta aceptarlo. Y a veces es culpa nuestra de los laicos que miramos a los pastores para que nos den pautas concretas en decisiones de todo tipo. Y no debería ser así. Pero yo no sé cómo está el laicado aquí en Chile. Yo estoy seguro que muy fuerte. De hecho, tenemos un laico jefe de la visita papal. O sea, esto es de ahí para abajo, ¿no?
vamos a ver, en Madrid lo más difícil de organizar la visita papal fue conseguir que los sacerdotes me obedecieran. No sé si a Javier le pasa lo mismo, pero los sacerdotes me hacían la vida imposible. ¿Por qué? Estoy exagerando un poco, pero... Porque tomábamos una serie de decisiones y luego llegábamos a un acto que a lo mejor el director era un sacerdote y decía, bueno, está todo bien. Y dice, bueno, lo hemos cambiado. Y dice, ¿cómo que lo hemos cambiado? Sí, lo vamos a hacer de otro modo. ¿Y esto quién lo ha autorizado? No, lo he hablado yo con el cardenal. Dice, un momento. Yo llamaba al cardenal y dice, señor cardenal, me dice aquí don, ¿cómo se llama? Que han cambiado los planes. ¿Verdad que no hemos cambiado los planes? Dice, no los hemos cambiado. Dice, le paso el teléfono. Y el cardenal le decía al sacerdote que me hiciera caso. Ojalá ustedes no estén en las mismas circunstancias. Pero sí, los laicos es completo. Yago. No veo. Aquí. Ah. Hola, Constanza Santamaría es mi nombre, soy periodista de Canal 13, de la televisión chilena. Basándose en lo que tú dices de que la importancia son las personas, de las salidas de libreto de Francisco, basándose en la experiencia que tú has tenido con él, lo que ocurre en otras visitas, uno podría esperar que aquí en Chile también Francisco tenga salidas de libreto, por ejemplo, que se quiera reunir con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, que hay casos bastante dramáticos aquí en Chile, o por ejemplo, juntarse con los fieles de Osorno que han estado tratando de reunirse y de pedir audiencia con el Papa para demostrarle su oposición al obispo que tienen ahí en Osorno, o incluso estoy pensando en comunidades mapuches argentinas que piensan cruzar la cordillera para venir a intentar juntarse con el Papa. Nada de eso está en el itinerario y en el calendario oficial de la visita, pero uno podría pensar que estando aquí Francisco termine reuniéndose con esas personas. Yo tengo la enorme libertad de la ignorancia. ¿De acuerdo? O sea, yo no sé nada, pero por la experiencia de otras visitas, digo lo siguiente. Son 3 colectivos que has mencionado, digamos, abusados, o sea, víctimas, personas de Osorno y argentinos. Entonces, para las víctimas, nunca se anuncia con antelación. ¿Por qué? Porque después de haber sido abusadas por personas de la Iglesia, lo peor que podía pasar es que se pueda ver que encontrarse con el Papa es un modo de instrumentalizarles. Por lo tanto, yo no sé si el Papa les recibirá o no. Nunca se comunicará antes, porque nunca se ha comunicado antes. Y si eso tiene lugar, que no lo sé, si eso tiene lugar, la Iglesia no dirá nada. Luego las víctimas, los que se encuentren con él, decidirán si quieren hablar o no. Pero la Iglesia no les usa como campaña de imagen. No. Veremos qué decide el Papa. Y eso es una decisión personal del Papa que puede cambiar en el último instante. Evidentemente, si eso sucede, la organización se lo dirá después. Con gente de Osorno, no lo sé, depende de lo que le hayan dicho. El Papa esto lo tiene muy, muy dentro del corazón. Vamos a ver, estamos ante un Papa que es sumamente valiente. Cuando estuve colaborando con Colombia, en la preparación de la visita, yo les decía a los medios, lo más fácil para el Papa es esperar a que se aclaren los colombianos y luego llegar aclamado por todos. Y sin embargo, no. El Papa va a un país dividido porque piensa que puede hacer algo para unificar al país, para darles paz, ¿no? Y de hecho, el lema de su viaje, ¿no? Demos el primer paso, es magnífico. Es como diciendo,
aunque yo haya sido el agraviado, aunque yo sea la víctima, el único modo de superar este problema es dando yo el primer paso. Pero el Papa es valiente y va. De hecho, los periodistas en Roma me contaron que habían hecho una apuesta y habían dicho, el Papa no irá nunca a Chile por el problema de Osorno. Aquí está. Es decir, no es un Papa que rehúsa el problema y lo esconde debajo de la alfombra. No, 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 no. Viene aquí. ¿Que puede encontrarles? Es posible, pero no lo sé. Y los argentinos, eso sí que nunca se sabe. Porque la red de información del Papa en Argentina es absolutamente capilar. Estuve hace unos meses con un sacerdote argentino en Roma y me dijo, he elegido este restaurante para que no nos vea nadie. Y dices, ¿de qué estás hablando? Y dice, no, el Papa lo sabe todo. Bueno, el Papa no lo sabe todo, pero sabe todo lo que pasa en Argentina o con argentinos. Por lo tanto, los argentinos le llamarán, le dirán, y si encuentran hueco, a lo mejor se los lleva. O a lo mejor les diga, vengan acá y estamos un ratito, no sé, y tomamos un poco de mate. A mí, por ejemplo, el ejemplo del mate es un ejemplo, es paradigmático de este Papa. Digamos que le den mate en la Plaza de San Pedro y que lo tome y que lo beba, eso para un jefe de seguridad normal es una pesadilla. Es una pesadilla. Lo hace. Y ya está. Y en ese sentido, cuando vengan aquí, cuando vean al jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Gianni no es un jefe de seguridad, es un cómplice del Papa. Es decir, que entiende perfectamente al Papa y está más preocupado de acercarle a gente que sabe que al Papa le va a gustar saludar que a protegerle. Bueno, quizás no tanto, pero en fin, pero muchísimo. Y en ese sentido entiende perfectamente la mentalidad de cercanía del Papa. Por lo tanto, si el Papa le dice, oye, tenemos aquí 20 minutos, ¿me da tiempo ir a ver a los argentinos? Cualquier jefe de seguridad le dirá, ¿está usted loco? Y él mira y dice, a lo mejor sí. Por lo tanto, por eso pueden surgir las sorpresas de cualquier momento. Pero, ¿cuál es mi consejo? Tengan un infiltrado en los grupos argentinos, porque ellos lo sabrán. Infiltrados. En Osorno lo mismo. En fin. Es la hora, ¿no? Buenos días, un infiltrado. Represento a la Basílica de San José de Flores, Buenos Aires, Argentina. La barrio del Papa. Bueno, estamos un poco siguiendo el itinerario del Santo Padre acá en Chile y al margen de la cortina de humo que un poco se ha creado con respecto a lo que usted ya mencionó, de los dineros, de los gastos, que al final reditúa en una inversión para el país. Eso está claro para la gente que está bien informada. La pregunta concreta, para no entrarme demasiado, sería si, como medios de comunicación, que somos formadores de opinión, ¿cuál sería el estado final de la visita pastoral si es que cuando uno se finalizara o mientras él esté acá, toda esa cortina de humo se disipe realmente y prevalezca la fe, el entusiasmo, el amor hacia el Santo Padre y volquemos todo el cariño y el amor hacia Él y esa cortina se disipe totalmente. Esa es la pregunta concreta para usted. Si finalmente va a ser avasallante la respuesta del pueblo chileno, profundamente católico, no como en Argentina, que está muy centralizado y hay muchas comunidades religiosas, ¿no? Sí. Acá hay más cristianos, más católicos, y esa es la pregunta concreta.
Bueno, no. Menos mal que no he dicho nada de Argentina. Pero yo a los medios no les pido que, digamos, desde la Iglesia, a los medios no les pedimos que hagan nuestro trabajo. A los medios lo que le pedimos es que sean testigos de lo que pasa, que reporten lo que dice el Papa y de la reacción de la gente. Es decir, no pedimos a los medios que se transformen en instrumentos evangelizadores. No, que informen. Es decir, no se trata de animarles a que enfervoricen a los chilenos, no. Que sean testigos de lo que pasa, testigos objetivos, testigos serenos y que investiguen lo que está pasando en estos días y cómo va a cambiar el país. Porque es un hecho que cambia. Estoy de acuerdo que las visitas de los papas son siempre muy buena inversión económica, no solo porque van a traer mucha plata argentina al país, y eso siempre es importante, sino sobre todo porque Santiago y en general Chile va a estar en el centro de la atención mundial. Habrá muchos informadores, serán noticia en todos los noticieros internacionales y eso aumenta la visibilidad de la ciudad, de la visibilidad del país. La gente verá cosas que no ha visto y siempre hay una consecuencia de muchísimo más turismo después, de muchísimas más visitas y eso se puede monetizar, se puede hacer el análisis de en qué consiste. Es como una gran campaña publicitaria del país. Además, gratis. Pero a los medios yo no les pediría, cuenten lo que está pasando, ya está. Y con eso es más que suficiente. No es, digamos, no hay que tratarle con cariño. No, hay que hablar de si la gente le recibe con cariño o con distancia. Si la gente quiere verle o no quiere verle. Si hay gente que se opone o no. O sea, ser objetivos, porque la evangelización es otra cosa, eso es tarea de la Iglesia. A nosotros informadores nos toca contar lo que ha pasado y que cada uno tome la propia posición, ¿no? No sé si es una respuesta tibia. No quiere ser tibia, quiere decir cada uno tiene su misión. Ya bueno, en honor a los tiempos tenemos una última pregunta por acá. Yago, Ana María Galmes. Quería quedarme con lo que tú hablaste del legado. Cuando muchos de los organizadores se sienten como esa imagen del chivo ahí que hay que sacarlo con el helicóptero, ¿cómo se puede hacer para tener la calma de que frente a todo lo que hay que hacer y que nos quedan, como bien dijo Javier, 48 días, podamos trabajar bien ese legado? Lo más difícil a 48 días de una visita papal, lo más difícil es encontrar tiempo para pensar. Porque hay tantas cosas, pero digamos, una buena práctica es dedicar tiempo a pensar. Delegar las ejecuciones, esto parece muy fácil decirlo y yo lo digo con toda la cara dura del mundo, pero es dedicar tiempo a pensar. Y es decir, y esto, y después cómo quiero que esto se recuerde. Y entonces, y pensar y hablar con mucha gente. Porque el legado no puede ser solo de la organización. El legado es como la cristalización de un deseo de toda la sociedad chilena. Digo, bueno, ¿cómo nos gustaría que esto...? Entonces hay que preguntar a mucha gente, a sociólogos, a académicos, a políticos, ¿no? Y de tal manera que cuando digan, ¿y ahora qué hacemos? Yo me acuerdo cuando el Papa se iba de Madrid y estaba la sensación de, ha salido todo bien, estábamos felices y estaba el ministro de Presidencia, que era socialista,
el alcalde, que era del Partido Popular, enemigos acérrimos, y estaban felices hablando, que bien ha salido todo. Y le decía uno al otro, decía, ¿has visto? Estos sí que tienen seguimiento social y no nosotros. Y el otro le contestaba, y además los números que dicen son los auténticos, no los que nosotros inventamos, ¿no? Porque no sé qué pasa en Chile, pero cuando hay una manifestación de 300 personas, las cifras oficiales son 300.000, o sea, una cosa totalmente... Y la Iglesia no hace eso. Entonces, en ese momento en que todo el mundo está entusiasmado, el ministro socialista me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y a mí me pilló totalmente impreparado, porque nosotros no habíamos hecho el plan de legado. Y digamos, las cosas que les aconsejo no es que yo las haya hecho antes bien, sino son normalmente cosas que he hecho antes mal y he aprendido, o creo que he aprendido. Y el legado es una cosa de ese estilo. Es hablar con mucha gente, lo hicimos después, pero ya no tenía el mismo tirón, la misma energía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar a la gente. Estamos en una sociedad a la que podemos llegar a través de redes sociales. Preguntemos a la gente, ¿cómo te gustaría? De tal manera que realmente refleje el deseo de muchísima gente. También es bueno dejar un margen a la creatividad, es decir, a lo mejor el Papa les lanza a ustedes algún desafío particular, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, en Cracovia el último desafío que hizo el Papa a la gente joven fue ir a ver a los abuelos. Dice, prométanme ustedes que en cuanto regresen a sus países van a ver a sus abuelos, que hace mucho tiempo que no van a verles. Y la gente se creyó que el Papa lo estaba diciendo de broma. Y el Papa se paró y dijo, no seguimos hasta que me prometan que van a ver a los abuelos. Entonces, a veces el Papa improvisa muchas veces, dice cosas que no están en los papeles, pero las ha pensado antes, y a lo mejor el Papa les lanza un desafío de cualquier cosa, a lo mejor que tiene que ver con el medio ambiente, a lo mejor tiene que ver con la inmigración, a lo mejor tiene que ver con esa integración social, ese liderazgo que puede ejercer Chile en todo el continente. Hay miles de cosas, ¿no? Entonces, estar con los oídos, ¿no?, atentos para decir, por aquí, y luego proponerlo a mucha gente y buscar consenso. En comunicación, los comunicadores somos en el fondo muñidores de consenso, somos creadores de consenso alrededor de propuestas, de iniciativas, ¿no? Y por eso estoy tan contento que le hayan encargado la visita papal a un comunicador, ¿no? Porque entiende esta faceta de crear consenso alrededor de una propuesta, no solo dentro de la Iglesia, sino con el gobierno, con las instituciones políticas y con la sociedad civil en general, ¿no? Y yo creo que hay café, se está enfriando. Aunque ustedes no toman café, toman polvo con agua, una cosa. ¿Qué pasó?